Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Estamos en el lunes previo al inicio o en la pre-cuarentena rígida nuevamente que se va a establecer aquí en el AMBA y en otras zonas. La verdad es que todas las veces que hemos comenzado Animales hemos comenzado con cifras para contarte cuántos días llevábamos, qué cantidad de fallecidos se produjeron y también la cantidad de infectados. Hoy, y no quiero agregar ningún adjetivo que no corresponde, es muy impactante lo que estamos diciendo porque llevamos 1.280 personas que han fallecido en la República Argentina. Pero fíjate estos otros datos que tenemos que tener en cuenta. Buenas noches a todos, gracias por estar. La cantidad de muertos en el día de hoy, Nacho... 35, récord de que arrancó la pandemia. 35 fallecidos. Uno sabe que tiene que tomar en cuenta, aparte de los fallecidos, las camas de terapia intensiva que están ocupadas, los contagios y el índice de duplicación. Y fíjate estos datos porque son muy impactantes. Hoy, a nivel nacional, tenemos el 50% de las camas ocupadas, el 55% en el AMBA. Ya hemos pasado más de la mitad de las terapias intensivas. Los contagios son 26.359 en la ciudad y 30.000 en la provincia. ¿Con qué datos de hoy, Nacho? Hoy en provincia de Buenos Aires 1.279 y en la ciudad de Buenos Aires 944. Bien. Más o menos el nivel que se venían dando en los días previos. Y el índice de duplicación es 1.2 y 1.6. Quiero decir que hoy el récord se plantea, lamentablemente, la cifra más alta en cuanto a los muertos, porque son 48 en total. A estos que estábamos dando recién con Nacho hay que sumarlos los de esta mañana. ¿Estamos en el peor momento? Doctor Carlos Regazzoni, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estamos en el peor momento? De lo que se ha vivido hasta ahora, sí, porque además la positividad de los test no ha parado de subir. Hoy está en 36,5% de todos los test que se hicieron, así que eso indica que hay mucha circulación comunitaria en el área metropolitana, por supuesto, y evidentemente las terapias intensivas empiezan a cubrirse. Y recordemos que el ascenso no es lineal, no es así. En algún momento se torna exponencial. Todavía va a ser más alto el pico. Sí, sí, seguramente. Lo quiero sumar a Roberto Debac, que es infectólogo, pero también te vamos a contar esta noche con mis compañeros lo que va a pasar con la circulación. Hoy fue un caos tratar de entrar a la ciudad de Buenos Aires. Lo estoy mirando a Maxi, porque ¿cuánto tardaste para poder llegar a la capital? Sí, básicamente una hora casi. Venía por Lugones sin problema, había tránsito fluido, pero claro, hicieron una especie de cuello de botella en cada uno de los accesos cuando uno ingresa después a la ciudad. En ese caso, el único acceso que habían dejado era el de Salguero. Salguero, exactamente, el de Salguero. Y bueno, ahí había una cola de 6-7 kilómetros. Claro. Lo increíble, me parece que lo mismo sucedía en otros accesos, que después era tanto el embotellamiento que no había ningún control. O sea, se transformó en un cuello de botella sin control de documentos. Sin control, ni de es decir, no te permisos. pedían ninguna documentación, ningún certificado. Bien. Espero que el miércoles se controle mejor y se organice mejor también cómo es el tránsito y acceso a la ciudad. Me parece que estos son los dos grandes temas que tenemos hoy. El propiamente sanitario, con lo que está ocurriendo con los números de fallecidos y contagiados, y también de cómo nos vamos a organizar a partir del miércoles, cómo tramitar. Te vamos a explicar si no pudiste tramitarlo, quién va a poder circular. Doctor Roberto Debac, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Veo estas cifras que recién compartíamos con el doctor Regazzoni. ¿Estamos en el peor momento para que esta cuarentena el miércoles surta el efecto de aplanar la curva? Bueno, no lo sabemos si estamos en el peor momento. Lo que sí sabemos es que hay una alta circulación y que hoy las personas no saben de quién se contagian. Es decir, es mayor la cantidad de casos comunitarios que aquellos de contactos. Cuando en los países que pudieron controlar los picos, lo hicieron de contacto, de encontrar el contacto de los contactos. O sea que estamos en un momento de no control de la circulación. Y esto sí es importante remarcarlo. ¿Se puede reencaminar? Sí se puede reencaminar, pero en este momento es un momento en que el control de la circulación del virus es complicado. Te estoy viendo que estás tratando de medir las palabras. El no control se llama descontrol. O sea, estamos en un momento... Sí, descontrol. O sea, hay un momento, si ustedes ven toda la curva de lo que ha pasado, hubo un aplanamiento de la curva en las primeras 6 semanas y eso es producto del control a través de una medida sanitaria que era el aislamiento, con alto acatamiento de la medida, pero también con el control de los pocos test que había, pero que eran suficientes para controlar a aquellos que venían del exterior.
Ahora, en un momento determinado empieza a hacer esa curva en ascenso, y esa curva en ascenso en un momento hace un clic, que es esto que les decía, es decir, el control de los casos que eran contactos de contactos no pudo, con la logística sanitaria y social, controlarse, fundamentalmente en algunas regiones que son los barrios vulnerables, Sí. fundamentalmente, y ahí saltó a lo comunitario, y ahí sí se produjo, y lo puedo decir sin ningún problema, se produjo el descontrol, Un descontrol. del virus, es decir, no se Coinc- puede controlar el virus. ¿Coincidís, Carlos, que hay un momento de descontrol de la circulación comunitaria del virus? Claro, porque nosotros tenemos en los barrios populares, donde por ahí hay más hacinamiento y por cuestiones sociales no se puede guardar la cuarentena. Eso viene ocurriendo hace 100 días. Además tenemos los centros de salud, donde por la exposición y por ahí no uso masivo de medidas de protección personal, hay muchísimo contagio de personal sanitario, también de fuerzas de seguridad, el otro grupo, y por último de los geriátricos, que todavía no se ha encontrado la estrategia para realmente prevenir las infecciones en los geriátricos, cosa que es muy difícil. Con lo cual yo creo que eso lo vamos a tener también hacia adelante. Así que creo que el descontrol es importante, porque para mí, ya lo he dicho, la cuarentena ya dio todo lo que podía dar, porque las condiciones que no le hicieron funcionar al principio van a seguir existiendo ahora, y Argentina tiene que ir urgente a una estrategia mucho más agresiva. Cuéntenme cómo se vivió el día de hoy en el Gobierno Nacional con este día incierto, porque hoy teníamos un día de comienzo, pero no tanto de lo que será el miércoles, más concretamente. Hay mucha preocupación porque creo que básicamente quedó muy claro lo que venimos hablando y lo que están diciendo los médicos, de que el virus está descontrolado, circulando por todos lados y que hay que restringir la cantidad de gente en la calle. Eso quedó claro en el anuncio y hay un absoluto consenso. Le faltó una segunda parte al anuncio, que venimos diciéndolo acá, que es cómo lo van a hacer. La preocupación hoy, que tiene tanto la ciudad como los intendentes de los distritos, digamos, más populosos, es cómo haces para volver, porque entendemos que es la medida, más allá de lo que dice Carlos, digamos, que yo puedo plantear el desacuerdo, porque entiendo que frente a una circulación y un descontrol, lo único que tienen para hacer hoy es volver para atrás y cerrar, digamos, y volver a la fase que estamos volviendo. Ahora, entendimos por qué, entendimos qué es lo que van a hacer. Falta cómo lo van a hacer, porque esta gente que está ahí, ¿cómo haces para decirle que vuelva a la calle, a su casa? ¿Por qué estamos preocupados si el doctor Debag, el doctor Regazzoni están hablando de un día difícil, como por estas cifras que estamos compartiendo en este momento, y que tienen que ver con este pico que venimos reiterando semana por semana para no tomar un día aislado, que comenzó el 23 de junio y que llega hasta hoy, 29 de junio? Fíjate cómo va creciendo, siempre en celeste la provincia, en verde la ciudad, va subiendo exponencialmente. Digamos, lo que tenemos hoy, ya aprendimos que no es la foto de hoy, sino 10 o 15 días para atrás, Carlos. Cada día que pasa está un poco más atrás, y te lo está dando la pauta la positividad. Lo que sí creció, no exponencialmente, pero muy fuerte, es la positividad de los test. Vale decir que los criterios que se usan para testear desde hace varios días ya, y la cantidad de test que se hacen por día, cada vez dan más positivos. Eso significa, se infiere, que la epidemia es mucho más grave y mucho más avanzada. Entonces, nosotros lo que tenemos casi fijo, que uno ve así, eso es un artefacto que está dado porque yo no aumento sosteniblemente la cantidad de test. O sea, con más test habría muchos más casos ¿Pero qué y te tendríamos parece? picos más altos hoy, Ya hoy. registrados. Eso es Que indudable. es un poco lo que planteas vos, Roberto, con el tema de el descontrol del virus en nivel de circulación comunitaria de manera muy amplio. Esto es un poco lo que estás queriendo decir, Roberto. Sí, sin duda, y además tenemos que ser sinceros, y varias veces lo decimos, la cantidad de casos que se notifican por día no es la realidad. Hay lo que se llaman coeficientes de corrección, es un número por el cual hay que multiplicar esa cifra para saber cuál es la magnitud del problema. Porque todas las personas no llaman al 107 o al 148, no todas las personas sienten que sus pocos síntomas son síntomas relacionados con coronavirus. Hay un grupo que no tiene síntomas y hay otros que inclusive dicen me siento bien, pienso que tengo coronavirus, soy joven y no lo denuncio. Entonces la magnitud es mayor. ¿Cuál es el índice, Roberto? Perdón que te interrumpo. ¿Cuál es este índice por el cual uno debería multiplicar para tomar cuenta concreta de lo que está pasando? Hasta que no se hagan estudios serológicos posteriores o actuales, no se va a poder saber. Lo que sí, por ejemplo, en México, que es uno de los países donde hizo rápidamente los momentos de los coeficientes de corrección, era 8. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las enfermedades infecciosas tienen un coeficiente de corrección que puede ser 3, 5, 8. O sea, ¿qué quiero decir?
Que si yo tengo 2.000 casos hoy, posiblemente no sean 2.000 casos, sean 4.000 casos o 5.000 casos, pero como sabemos, la gran mayoría de ellos son, así, mejor dicho, son de Poca manifestación, síntomas. claro. Son leves, son moderados, un porcentaje pequeño son los que se complican y lamentablemente los que se mueren. Ahora, las personas que hoy, la cifra esa lamentable, 48 personas, no es de hace 2 semanas, es de hace 3 semanas. O sea, nos tenemos que remontar un poco más para atrás. ¿Por qué? Porque las personas que se hospitalizan y son graves, permanecen mucho tiempo en la terapia intensiva y no es este dato inmediato. Ahora, ¿todo esto se puede controlar nuevamente? Sí. ¿Se puede organizar? Sí. Y hay a través de una caja donde hay un montón de herramientas, o algunas herramientas. Claro, que ahora quiero ver estas herramientas porque me parece importantísima, pero quiero graficar esto que decíamos al comienzo, que acá se ve muy particularmente y que ayuda también a entender este coeficiente que vos mencionabas. Hoy tenemos 48 personas fallecidas. Es el número más alto, definitivamente, que hemos tenido. 13 a la mañana, 35 en el parte de la tarde, 48. Luis, se siguen haciendo pocos test. Hoy estamos viendo los test que se hicieron el domingo. Ayer se habían hecho 7.458. El porcentaje de positividad es altísimo. Claro. Es un poco esto que dice DEVAC, ¿no? Porque tenés, 1.280 personas fallecidas, hoy 2.335. A esto te referías vos, Roberto, que hay que multiplicarlo por un coeficiente que todavía no sabemos, pero que puede ir entre 3 a 8, decías vos. Sí, sin ninguna duda más está cerca de en 8 que de 3. esas cifras. Ahora, lo que sí sabemos, que vuelvo a, si me permitís la insistencia, que en esa caja de herramientas, una de las herramientas es la cuarentena. Si nosotros utilizamos solo esa herramienta, posiblemente no podamos arreglar lo que está roto. Ahora, si tomamos de esa caja de herramientas el testeo en tiempos adecuados, es decir, hoy algunos test tardan algunos días, si esos test tardan 24 o 48 horas, son devueltos al sistema sanitario para que a esa familia, si es vulnerable o no vulnerable, pueda saberse donde la asistencia social se lo aísle, se le dé la comida, se lo controle. Esa es una medida, esa es otra herramienta. Ahora, después, por supuesto, está la otra herramienta, que son los geriátricos, otra herramienta es darle al personal de salud los elementos, darle descanso. Mira, hay lugares en la Argentina donde hay trabajadores de salud que se están infectando. Cuando uno le pregunta por qué se infectaron, no tienen elementos, sí tienen elementos, pero la carga de trabajo es tanta, no hay tiempos de descanso, que la puesta y la sacada, que lo más peligroso es sacarse la protección personal, hace que algunos de estos chicos, jóvenes, adultos, trabajadores de salud puedan contagiarse. O sea, hay una cantidad de herramientas, pero todas tienen que ser tomadas al mismo tiempo. Ahora, no, le quería preguntar al doctor si no faltaba una, por lo menos si no nos podía dar a nosotros herramientas para informar, porque cuando uno escucha que el índice de letalidad es bajo, que los que terminan falleciendo son personas mayores, hace que muchos, y esto es un hecho, digamos, que mucha gente joven sienta esto, voy a tener síntomas leves, va a ser una gripe fuerte, yo salgo igual. Y esto lo estuvimos viendo, vimos el ejemplo, digo, el pádel. Por un lado, de irresponsables del pádel, digamos, porque además estamos hablando de funcionarios, algunos de ellos que tienen costó la vida política de 2 funcionarios, ese disparate. Y no sabemos tampoco, digamos, a cuántos pueden contagiar. Pero ¿cómo hacemos para informar esto que evidentemente es cierto, que el índice de letalidad es bajo, pero sin alentar a gente joven que dice, bueno, yo la verdad que tengo la decisión de salir, que además puede contagiar y poner en riesgo la salud de terceros? Enseguida voy, Roberto. Sí, Carlos. Es que no es bajo. Cada edad tiene un riesgo de morir. El riesgo es mayor en la gente de más de 70 años y normalmente una persona de 40 es bajo. Este virus, incluso una persona de 40 años sana o incluso una persona de 30 años sana, le impone un riesgo altísimo para ese grupo etario. Pero no es lo que se dice, Carlos. Pero yo discúlpame, Romina, te puedo garantizar, hay mucha confusión y muchas veces se transmiten conceptos que son errados. Porque vos el riesgo lo tenés que pensar para la persona. Una vida de 35 años, por lo demás sana, que se pierde, desde el punto de vista del riesgo, el riesgo de este virus puede llegar a hacer más daño que lo que son los accidentes de tránsito en la población ¿Pero una persona joven también? Por supuesto que sí. De hecho, se está estudiando ahora. No, la verdad que no. Ya, 100 y pico días, voy a tomar mi teléfono para ver las edades del día de hoy de las personas que han fallecido,
porque se da siempre dentro del reporte que da el Ministerio de Salud, y son personas, si bien la mayoría grandes, aparecen personas jóvenes, personas que tienen que ver, acá lo tenemos en este momento, y perdón la desprolijidad de hacerlo de esta manera, pero digo, de las personas fallecidas tenés 21 hombres, 13 de 62, 82, 76, 85, 75, 53, 45, en la provincia 52, 55, 60, 61. Porque depende dónde se haya dado el contagio, que eso es importante. Cuando vos tenés brotes en geriátricos, eso te tira mucho la edad para arriba. Pero cuando vos despejás los contagios en geriátricos, que es lo que le está pasando ahora en Estados Unidos, en los estados centrales, se empiezan a contagiar gente joven. Obviamente la tasa general de mortalidad baja, pero para ese grupo etario es muy alta. Es muy alta. Esta enfermedad tiene una... Si nos preguntás a Luis o a mí, digo, la verdad que a esta altura seguramente diríamos, por lo que venimos escuchando a ustedes, bueno, tenían enfermedades... o los que se murieron tenían enfermedades preexistentes porque alguien joven y sano no se muere coronavirus. Sí, fíjate el grupo A, por ejemplo. El grupo A, del grupo sanguíneo A, ahora pasó a ser un factor de riesgo en gente joven. Sí. A ver, Roberto, quería preguntarte esto que vos decías dentro de tu caja de herramientas. Sigo pensando que la mortalidad es baja, piensa fundamentalmente en los jóvenes, que los que tienen mayor mortalidad son los mayores de 70 años, porque no conocemos el denominador. Si hoy yo tengo 60.000 casos y una cantidad desgraciada, un número de muertos determinados, yo lo tomo sobre ese universo. Ahora, si el universo tengo un coeficiente de corrección que lo tengo que multiplicar por 3 o por 4, la mortalidad es baja. Claro. O sea, tenemos que dar esta tranquilidad. O sea, pero, y también tenemos que dar tranquilidad de que hoy tenemos las herramientas que el Estado... Miren, la tercera columna que mostró el presidente en su conferencia decía que va a reforzar todo lo que estamos diciendo ahora. O sea, ahora... No es solo la responsabilidad de la gente en la primera columna, que era la restricción, sino es responsabilidad, sí, de la gente que tiene que cumplir y que tenemos que proteger a los mayores de 70, etc. Sino que la tercera columna mostró una evidencia que ahora los ciudadanos tienen que pedirle la responsabilidad a las autoridades y al Estado porque dijeron, vamos a mejorar los testeos, vamos a poner... Y hace semanas que venimos diciendo, un grupo de personas, un grupo de profesionales, que por qué no se tomaban o por qué no se convocaban a voluntarios de las diferentes universidades para mejorar la cantidad de recursos humanos de hisopadores y entrenarlos para... Bueno, todo eso ahora lo nombraron, o sea, ahora ya saben qué es lo que tienen que hacer y lo mostró. Y lo mostró en un slide donde dice que la tercera columna es esto que decimos, son todas estas herramientas. Ahora la responsabilidad de la ciudadanía es exigir al Estado que esto cumpla. Ahora, ayúdanos porque me parece muy interesante la posición que tiene Mangel en el de decir, bueno, desasnémonos de algunas cosas, me parece mal aprendidas que tenemos con este tema y que nos baja un poco la guardia de saber que enfrentamos una cuarentena que debería ser dura. Aprendimos que uno de los indicadores importantes para tener en cuenta para esta cuarentena es las camas de terapia intensiva que están ocupadas. Acá tenemos este desglose traído por todas las jurisdicciones. Hay 535 casos en terapia intensiva. A nivel nación es la mitad de las camas que están ocupadas. Pero a nivel AMBA empieza a subir a casi un 56%. ¿Cuánto, digamos, esto debería ser tomado en cuenta? Con mucha precaución, con mucha atención, para que pasado mañana estemos empezando esta cuarentena dura, Roberto. Hay un consenso internacional que dice que el área donde circula el virus ya en forma comunitaria, hay dos cifras de niveles en las camas de terapia intensiva. Una alerta amarilla es cuando uno está en el 50% y una alerta roja es cuando llega a ese 70%, cuando llega al 70%. O sea, todavía tenemos en este margen, estamos en una alerta amarilla y estamos, volviendo a decirlo, podría decir que hasta precozmente tomando de nuevo la medida drástica de la cuarentena de 17 días. ¿Precozmente? Ahora, sí, bueno, precozmente porque uno podría esperar un poco más de circulación en el AMBA, un poco más de circulación en la provincia de Buenos Aires, hasta que aumente un poco más las camas de terapia intensiva, porque también es necesario que ese grupo de jóvenes que trabaja, que son sanos, tengan contacto con el virus, porque eso les da una inmunidad. Mire, lo que ha pasado en los brotes pandémicos de diferentes países es que cuando se llega a una cifra 7, 8 o al 10% finalmente,
del brote pandémico, el virus, no la replicación, sino la transmisión empieza a disminuir también. ¿Se entiende? O sea, tengamos que hay una cosa que se llama contagio controlado, pero ahora, en este momento, tenemos que apoyar las Está medidas, claro. porque si la medida de esta que es, ustedes saben lo del martillo y la danza, es decir, si ahora vamos a tomar una medida de martillo, como es un aislamiento social sanitario, con las restricciones que van a estar durante 17 días, alrededor de ese martillo tiene que estar danzando el testeo rápido, resolución del problema social con sanitario. mayor cantidad, claro. Claro, con O mayor... sea, Sí, todo Nacho. justo. Doctor, Porque ¿qué- si no, lo que hacemos es, pegamos con el martillo, pero cuando levantemos el martillo, en 17, 18, 19 días, va a seguir circulando el virus, Claro. que sí va a circular, pero no queremos que tome intensidad de nuevo. Doctor, ¿y qué cantidad de testeos le parecería una buena cifra? ¿10.000, 20.000, 30.000? ¿Cuántos? ¿Qué número usted dice, con estos números podemos llegar al 17 de julio con una certeza más de la que tenemos ahora, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y otros entes dicen que de todos los testeos que yo hago, el 10% o menos me tiene que dar positivo para saber que no son muchos los que se me están escapando. A ver, de vuelta, Ahora, a ver, de Argentina vuelta. está en el 30 y De vuelta a la pico, cifra. es Ayúdamela porque a mí me cuesta un montón. De cada 100 testeos, para... 10 Sí. tendría que ser positivo. Ahora, si yo tengo 40, es porque estoy buscando los lugares donde hay altísima circulación, que está bueno, pero también tengo que buscar en los otros lugares donde no hay tan alta circulación, pero tengo que ir a buscar los pocos que hay, porque si no ese lugar se va a transformar en uno de alta transmisión después. Entonces, yo no te puedo decir el número, lo que sí te puedo decir es que las cifras deberían ser de positividad del 10% para que el virus se lo esté siguiendo a la par, no de atrás. Bueno, Ahora, sí. vuelvo a decir, no es solo el testeo, no es solo un kit de un análisis que está en una heladera. Claro. Es un kit que está en una heladera, pero que tiene un personal que extrae la muestra, un personal que Sí. está en el laboratorio, que hay mucha cantidad de recurso logístico para que rápidamente se dé ese diagnóstico y se le pueda dar respuesta. Ahora, es un poco volver a algo que el doctor Regazzoni contó desde los primeros días. Detección, aislamiento y trazabilidad. Volver a esto... Yo creo que hace 100 días que venimos discutiendo lo mismo. Lamentablemente entramos muy tarde al testeo y ahora tenemos las consecuencias. Reitero, la cuarentena hay que hacerla a pleno, pero entendamos que no va a dar el resultado que se esperaba porque no lo dio el primer día, porque los países como el nuestro, también es un tema que está estudiado, tienen condiciones sociales que lo hacen muy difícil. Entonces, es indispensable reforzar, no es que hay que reforzar, el esfuerzo que hay que hacer con los testeos ni nos imaginamos, porque hay que multiplicarlo por 5 o por 10, lo que implica no solo el hisopador, sino sobre todo la capacidad del laboratorio que analiza. Y eso es un desafío mayúsculo sobre el cual ahora tenemos que estar todos muy alineados para tratar de que esa capacidad se construya. ¿Por qué? Porque también nos viene demostrando todo el mundo que va para largo y hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica que a hoy lo único que existe es el hisopado y el test que ya lo va a venir a ayudar en cualquier momento, claro, es muy parecido al hisopado. Así que... les quiero pedir a los dos doctores un favor. Que no nos hablen a nosotros. Les quiero pedir que no nos hablen a nosotros, a los de esta mesa, a los periodistas. Háblenle al que nos está mirando, que ahora se va a enfrentar en el AMBA a otras 2 semanas de mierda, donde no va a poder salir a ningún lado, donde va a poder pasar durante horas por un control para ir a laburar, si es esencial, y si no, a joderse. Y ustedes que saben de este tema, me gustaría que le digan al que nos está mirando, a los que nos están mirando, ¿cómo vamos a atravesar esto? ¿Qué hacer para atravesar esto? Doctor Debat. Bueno, yo no tengo dudas de lo que quisiera decirle. Las cuarentenas prolongadas tienen 3 grandes efectos adversos: el emocional, en la salud física y el económico. Estamos en un momento donde hay circulación del virus, donde no miremos para atrás lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Lo que se hizo bien posiblemente no, fueron muchas las vidas que se salvaron. Lo que se hizo mal, la historia lo dirá con la evidencia médica. Ahora tenemos sí la oportunidad de cumplir con todas esas medidas que hacen un poco más para el control. En algunas circunstancias fue crítico, pero en este momento le digo a las personas que nos escuchan que cuiden a sus mayores, que salgan los que son esenciales, que falta poco, porque esto solución
hay una solución final, no estamos en una situación de desastre, tenemos soluciones, hay soluciones finales, por lo tanto es un esfuerzo más que hay que pedirle a todos nosotros, a todos que hagamos. Me gusta esa argumentación. Bueno, primero quiero escucharlo a Carlos, frente a la pregunta que hacía Javier. Yo lo que le diría a la gente es que sé y entiendo la angustia que estamos pasando todos. Por ahí todos los médicos tenemos que trabajar para llevar tranquilidad a las personas, así en lo personal, porque a veces la televisión no es el mejor camino para dar tranquilidad, y para entender que esto vale la pena y estamos en un momento muy delicado. Y la única manera de entender cuán grave podría ser es ver lo que está pasando en otros países y escuchar los testimonios de otros países y entender que acá podría ocurrir lo mismo, lo que está ocurriendo en otros países. El caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Perú. En esos países están ocurriendo cuestiones sociales muy duras. En Perú la gente tiene que llevarse el oxígeno al hospital, porque los hospitales están desbordados y no tienen oxígeno. Esto, por supuesto que es algo que nos asusta a todos. Nos tendría que en este momento preocupar, porque gracias a Dios nuestro país tomó muy precozmente medidas que fueron efectivas. Y hemos tomado mucha conciencia. Obviamente que empezamos antes a correr la maratón, entonces ahora es más cansador, pero el punto es que hay que correrla igual esa maratón. A mí me parece importantísimo porque si vos nos venís viendo desde que comenzó la pandemia, empezamos animales y a los 10 días comenzó la cuarentena. Vos habrás visto que en este programa se escucharon montones de posiciones. Posiciones críticas respecto a la cuarentena, posiciones críticas de la falta de debate, posiciones críticas respecto de la falta del Consejo Económico Social que acompañara la discusión sanitaria. Ahora, Carlos Regazzoni tuvo posiciones críticas, el doctor Debag recién hacía una expresión que era muy clara, que decía, bueno, después veremos qué dice la historia con evidencia médica. Pero lo que viene a partir del miércoles es casi un gesto de instinto de supervivencia, me atrevo a decir. Bueno, cumplámoslo, hagámoslo, banquémoslo. Esto del martillazo y la danza que lo explicamos aquí con Nacho es un sopapo de cuarentena para parar la circulación que hoy decía el doctor Debag está descontrolada. Cumplamos esto, en el mientras tanto, efectivamente pidamos que se piense cómo se sale, qué se hace el 17 de julio, pero no es momento como de libre pensador de la cuarentena, Roberto, me parece, ¿no? No, sí, es más, creo que en los próximos días va a haber novedades de grupos que piensan en la pospandemia, porque esto tiene un fin, en el mundo tiene un fin, son picos pandémicos que a mayor o menor grado dejan de circular, luego sigue circulando con menor intensidad, pero hay una solución y hay una luz de esperanza. Tenemos la utilización de corticoides, la probabilidad del plasma de personas convalecientes, o sea, tenemos, la Argentina tiene ahora posibilidades, tiremos este trecho final para mejor salud. Por eso es muy importante ver lo que hoy padeció Maxi, que padecieron cientos y miles de personas. ¿Qué pasó con los controles, Nacho, en la jornada de hoy? Digamos, porque hoy comenzó un pre-cuarentena duro, no sé cómo llamarlo. Sí, el gobierno intentó adelantarse, Luis, para justamente crear un clima que le diga a la gente el miércoles si no tenés permiso y si tenés permisos te vas a encontrar con esto. ¿Qué fue lo que se trazó? Se trazaron controles en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad cerró 27 accesos, con lo cual ya el caudal de vehículos era mucho más profundo que en otros días. Y obviamente se genera el debate de qué va a pasar si el día miércoles intentás ingresar a la ciudad y no tenés los permisos. ¿Querés que reiteremos esto? Porque me parece que, por más que parece como súper conocido y demás, todo el mundo a partir de la hora cero de este día que ya se termina, de este lunes, tiene que volver a tramitar el permiso. Todo el planeta, sí. Perdón la exageración, toda la gente que vivimos en la zona del AMBA tenemos que tramitarlo. Y se nos va a conceder a los servicios esenciales con características. Algunos podrán usar el transporte público y otros no. Tenemos un colega periodista que acaba de hacer el trámite, porque está trabajando aquí, que es uno de nuestros productores, que le dijeron sí en su auto particular, no en el transporte público. Claro, exactamente, Luis. Incluso para llenar el formulario te pide requisitos que antes no te pedía. Por ejemplo, para evitar que vos pusieras un quit de una empresa para la cual no trabajabas, te pide que pongas el recibo de sueldo o la carta de ese... que lo acredite. Exactamente, una documentación respaldatoria de eso. ¿Qué pasó hoy? Bueno, mira, 134.000 vehículos controlados, 257 en infracción, o sea, estos 257 no quiere decir que no sean esenciales, no tenían ni siquiera el permiso de exceptuados dentro de las actividades que hoy están habilitadas.
Con lo cual, probablemente el miércoles, si te agarren así, tengas después algún tipo de penalidad que después te voy a contar. Supply, el subsecretario de Transporte de la provincia, nos dijo hoy en la radio: retengo el auto, decomiso auto y abro actuaciones penales. Tiene la orden, en principio, especialmente los primeros días, de ser inflexibles con ese tipo de cosas. Un apunte, Luis, perdón, porque estamos hablando, es para todo aquel que quiere ingresar o salir del AMBA, pero al mismo tiempo General Roca en la provincia de Río Negro, Neuquén Capital y la provincia de Chaco. También allí hay que renovar todos los permisos. No en el resto del país, donde están en otra etapa y en otra instancia. Pero vale la pena aclararlo para que no se haga un cuello de botella de aquellos que no tienen necesidad. Ahora voy a ver con Calvo qué pasa en el Chaco. Pero ¿qué pasa en el país llamado Provincia de Buenos Aires con los controles y lo que se espera? Mira, la verdad que hay muchísima preocupación por parte de los intendentes que no quieren ser, digamos, yo realmente no sé si no quieren ser los malos de la película, pero lo que están diciendo es: a mí me están dando una orden dura que es de imposible cumplimiento. Algunos los dicen, digamos, con más eufemismos, otros con menos. Me parece que el claro de todos, hasta ahora, por lo menos en el que salió a plantearlo, fue Valenzuela de 3 de febrero, diciendo: yo no voy a perseguir a los comerciantes, son víctimas, yo no los voy a criminalizar de ninguna manera. Y esto también cayó muy mal porque dicen: bueno, si Valenzuela ya lo está anticipando, entonces ¿por qué? Si vos sos comerciante, vas a cerrar tu local si ya sabés que no te van a perseguir. Es muy compleja la situación, teniendo en cuenta que a lo largo de este tiempo, por ejemplo, de hoy el ejemplo de los comerciantes, le preguntaba a Maxi cuántos comercios, la verdad que estamos hablando de cientos de miles en total de comercios que vuelven a cerrar. Acá el problema es cómo haces con el comerciante que cerró, que abrió, que pudo recuperar apenas un poco y volver a cerrar de vuelta sin ponerte duro, digamos, punitivista, algo que no quieren los intendentes hacer. Es interesante, porque a los intendentes le dicen: ahora ejercer el poder policial cuando no lo dejaste. ¿Qué me pasa si yo abro, si yo circulo sin permiso, si incumplo la cuarentena? Cosa que no alentamos, quiero decir. Bueno, por ejemplo, te agarran en los accesos sin los permisos, no sos esencial, te mandan de vuelta a tu casa. Este es, si se quiere, la medida más tranquila de los primeros días. Entiendo que van a Vuélvase a su casa, te dicen. Sí, vuélvase a su casa, pero te van a dejar anotado. Después te pueden dejar demorado, a la espera de que te defina tu situación un juez. Situación, digamos, el demorado, una situación prepenal, por decirlo de alguna manera. Porque ¿no? ahí un juez ya interviene y dice: bueno, este señor no tiene antecedentes, no pasó anteriormente un control y no estaba incumpliendo, mándelo a su casa, probablemente diga. Esto ya es eso es causa, ¿no? Eso es causa penal. Que es la detención del infractor por incumplimiento del 239 del Código Penal. Exactamente, que es lo que habilitó el decreto. Nacho, que esto lo habíamos... Vas a tener. Vas a tener detenidos los primeros días. ¿Va a haber detenidos? Va a haber detenidos los primeros días. Así como en la primera parte, lo que fue la primera parte de la cuarentena, la orden era tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires. Tratemos de ser disuasivos, nadie va a detener a nadie, expliquémoslo. Volvelo a tu casa. Ahora lo que necesitas, y entiendo que la pena ejemplificadora es para discutir un montón, pero acá lo que necesitas es ver, si saliste, te agarran y te pueden llegar a detener. Y estas causas que se vienen acumulando y que no caminan, van a empezar a caminar. Claro. Bueno, Bien. lo que decía Supli, que te van a secuestrar el vehículo, eso es importante porque la multa en estos casos también es importante y cuando duele el bolsillo, lamentablemente, la gente entiende más. Y en los andenes de trenes también se van a elaborar actas de infracción. Están, en estos momentos los controles en los trenes son muy laxos, Luis. Hay casos de gente que baja del tren, ya hizo todo el viaje, estuvo colgada del tren, muestra el permiso y no tenía el servicio esencial en... A ver si me ayudan los doctores Regazzoni y Debag viendo estas imágenes. Yo no sé si, Roberto, vos tenés en casa un monitor un televisor para poder verlo. Pues estos son imágenes del día de hoy, quiero decir, que veíamos en el transporte público en la estación Merlo del Sarmiento. El gesto de Regazzoni es más que obvio, ¿no? Sí, pero bueno, va a pasar 20 millones de veces, ya lo he dicho. Esas son las condiciones a las que hacías alusión como país. Pero obviamente estamos hablando de una situación de saturación social que llega a un nivel donde tampoco se puede culpar a las personas porque muchos te van a decir que están saliendo a ganarse. Claro. ¿Cómo hace? Entonces, la estrategia que acá hace falta, además de la cuarentena, ahora que no queda más remedio y que tampoco es no es una buena noticia que después de 100 días haya que volver a la cuarentena, es una estrategia muy agresiva y además sectorizada y además progresiva geográficamente, porque si no, no se termina nunca. Esto es como ir buscando el virus de acá para allá, de testeos. Y eso hoy es una capacidad muy difícil de lograr para nuestro país.
pero es indispensable. Pero Roberto, Carlos, Roberto, perdón, sí. no, lo que quería decir a Carlos, digo que también tenemos que distinguir, porque por supuesto que hay hastío, hay cansancio, hay hambre, Sí. pero no es lo mismo el que sale por necesidad de comer que el que sale por necesidad Al de virus jugar no al le pádel. importa Una cosa es la Digamos, changa Pero y el virus otra no cosa le el importa papelón eso. de los funcionarios que Pero el fueron virus a no jugar. le importa. Ahí voy. Espera, Roberto, contame qué ves. Es obvio, ¿no? Pero ¿qué te pasa viendo estas imágenes? Y sobre todo viendo esto que vos decías, que hay que dar un martillazo. Después discutimos si fue muy precoz o no, pero hay que dar un martillazo de cuarentena para evitar, te cito, el descontrol de circulación comunitaria del virus. Bueno, es para discutirlo, pero realmente yo creo que hay que poner una estrategia de transporte. Es decir, las personas que en las últimas semanas se movían en transporte público, llegando a la ciudad, no venían a jugar al bingo a la ciudad, venían por condiciones, por Claro. búsqueda de condiciones económicas para tener sus necesidades básicas familiares. Ahora, las estrategias en ese momento, que ahora también deberían estar, mayor frecuencia de transporte, algún beneficio de reducción de costos en el transporte entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, todas esas estrategias que deberían haber sido implementadas para producir que la gente no se aglomere en los transportes. Sin ninguna duda que cuando uno ve un amontonamiento de gente en los andenes. los trenes, no es culpa de la ciudadanía, de la gente que necesita, sino que es de una estrategia determinada. Y yo sí creo que han pasado dos cosas, si me permiten, y no quiero ser muy largo en esto. No, por favor. En una primera etapa, sin ninguna duda, hubo una variable que fue credibilidad. Mira, al principio había tres variables. Una es un grupo de expertos que representaban a sociedades científicas que decían que hay que hacer esto. Un presidente que toma la decisión, pero la ciudadanía que escuchaba por medios de comunicación convencionales y no convencionales lo que pasaba en dos países hermanos o padres nuestros, como era Italia y España, donde se veía que el pico pandémico era algo grave. Eso generó, por un lado, credibilidad y por otro lado, miedo. El miedo con credibilidad, por supuesto, hace que se restrinja y se toman todas las medidas. Después, con el tiempo, se fue descreyendo en esto. La credibilidad hoy, por diferentes condiciones, por algunos médicos que discutían política y no política sanitaria, por algunas cuestiones de estrategias que no se pudieron implementar bien. Porque empezó la política por debajo, déjame dejarlo. Apareció la política más allá de la cuestión sanitaria y se puso en el chiquitaje de la discusión. Entonces la gente escucha eso y dice, a la mañana me dan una cifra de un porcentaje de camas ocupadas, de 4%, y a la tarde me dicen 55%, pero ¿cómo? Entonces todo eso produce un descrédito. El descrédito baja la credibilidad. No hay tanto noticia de países hermanos del hemisferio norte, es más, hay más noticias alentadoras de que esto se termina. Entonces la gente descree, baja la credibilidad y sale a buscar lo que necesita. Obvio, obvio. Sí, Maxi. No, estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Hoy el INDEC informó que la actividad económica, una aproximación al PBI, en abril cayó 26%. Eso es la peor caída de la historia económica argentina. Este año la economía va a caer más de lo que cayó en el 2002, en la crisis del 2002. Entonces estamos con una economía que ya venía en 2 años de recesión. Ahora se derrumba con una caída peor a la que fue en el 2002, cuando estaba la calle en ebullición. La gente salía y ahora necesita que la gente esté fuera de la calle. Obviamente hoy hay instrumentos de contención social que no había en el 2002, el IFE, la UH, el tema de jubilados y demás, pero me parece que el gobierno, no solamente por estos 15 días de cuarentena dura, sino que esto, según entendemos que nos dicen los infectólogos, significa, en el mejor de los casos, aplanar la curva y que esto siga todo julio y todo agosto en el área metropolitana. Me parece que tiene que redefinir los instrumentos económicos. Totalmente. Mira, me parece que la ayuda fue pensada para una cuarentena de 1 mes, 2 meses, y acá ya pasamos los 100 días y estamos proyectando por lo menos 2 meses más. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la verdad que esto no es crítica, estamos, como lo decía Debá, como lo decía Regazzoni, a favor de que se cumpla estrictamente esta cuarentena. Yo esperé en la jornada de hoy, durante el fin de semana, que los ministros de Hacienda de la Nación o de Producción y de la ciudad salieran a decir, muchachos, sabemos que es un esfuerzo muy fenomenalmente grande. Acá hay otro instrumento de ayuda, la certeza de que algo iba a suceder.
Porque si no es muy difícil hacerle cumplir desde el punto de vista sanitario esto. Y reitero algo que dijiste, Carlos, es un momento sanitario, no quiero decir bisagra, pero de enorme importancia lo que estamos viviendo. Es decir, a mí, reitero, todos los indicadores y muchas cuestiones indican que la epidemia ya está instalada de manera con algunos signos que son muy ominosos, que son malos desde el punto de vista cuando uno analiza un fenómeno poblacional. Por ejemplo, los brotes en las fuerzas de seguridad o en los geriátricos, y que sigamos con brotes en los geriátricos ya te está indicando que el virus tiene mucha fuerza. Estamos muy detrás. Y lo que recién decía Maxi es el punto crítico, porque ¿cuál es el mejor tratamiento? El tratamiento que el paciente puede soportar. El otro es un ideal que no existe. Entonces yo creo que ahora con la cuarentena estamos idealizando algo que hay que intentarlo, pero sepamos que el paciente ya no es el que teníamos antes, Claro. es otro paciente. Ahora, Roberto, recién el doctor Regazzoni planteaba esta historia de que el virus está fuerte, está circulando y demás. Aquella teoría de que en algún momento, como pasó con la gripe española y demás, el virus, o como decían los italianos, el virus ya no es tan potente, la carga viral no es tan potente y no llegan pacientes tan graves. Acá no verifica, no va a ocurrir. ¿Qué se puede decir de esto? No, bueno, hoy no hay datos, no hay evidencia de esto. Lo que sí, posiblemente, mientras más personas se infecten, va a ser en algún momento menos la velocidad de infección y en un momento va a dejar de circular tan intensamente. Esto se sabe dependiendo de los porcentajes que hay de infección. Ahora, esta mutación y que se debilite realmente, posiblemente esto no, en la Argentina y con los datos que tenemos no hay evidencia de esto. Si me permitís algo, Sí, claro. pusieron en el graph que soy asesor de presidencia, no tuve la oportunidad, así que ese graph lo podemos... Perdón, te hacemos honoris causa, asesor, porque yo si fuera Alberto Fernández te llamaría. Me parece que no fue la intención. Sí, Nacho. Sí, doctor, nos tenemos que preparar para ciclos, como decía Luis, del martillo y el baile, varios ciclos de acá en adelante, no solamente al 17 de julio, porque muchos planteaban el hecho de un último esfuerzo. Cuando se llegue al 17 de julio y la curva, afortunadamente, o lo que todos esperamos es que se aplane un poquito, ¿nos tenemos que preparar para luego otro ciclo así? Qué buena pregunta. Te lo puedo contestar No sé. con dos palabras, con tres. Ojalá que no. O sea, ojalá que sea... Déjame que te agrego otra. Sí. Porque Ojalá que no se les ocurra hacerlo, porque si es bien una muy mala hay- estrategia. Ahí son dos posiciones. ¿Por qué ojalá que no, Roberto? Y porque está en esta oportunidad. Si usamos todas las herramientas en esta oportunidad, posiblemente en 17 días disminuyamos la circulación. Y si estamos ya con el ejercicio del testeo y el bloqueo, vamos a ir bloqueando. Ahora, si estas cosas no ocurren al mismo tiempo, levantamos el martillo, apretamos el martillo. O sea, lo que estaban comentando recién. O sea, no lo vamos a poder saber. Pero todo va a depender ahora, vuelvo a decir, no solo de la ciudadanía, de la responsabilidad de la ciudadanía en mantenerse si no son esenciales en sus casas, sino también de la responsabilidad del Estado en producir eficacias en los testeos y en la protección de los grupos vulnerables. Ojalá que no, decía el doctor Debac, ojalá que no se les ocurra decir. Ojalá que a nadie se le ocurra sugerir semejante idea. El martillo y la danza es un error gravísimo desde el punto de vista científico. Ningún país desarrollado hoy en día seriamente considera hacer ciclos de martillo y danza para favorecer inmunidad de rebaño en esta enfermedad. ¿Querés que expliquemos? Porque nosotros damos por supuesto Claro. que todos saben qué es la... Claro, el hecho de la danza es la gente sale a convivir, aparecen contagios, esos contagios son de bajo riesgo, pero generan inmunidad. Cuando la cosa se dispara y pasa a los grupos de riesgo, ahí viene el martillo. Bueno, esa estrategia no sirve con el coronavirus. Es una estrategia que es cerrada para el coronavirus. Mira, y hay que leer... una alta autoridad de salud que me dijo, la idea es esta, es el martillo para parar la circulación y luego la danza que sería algo parecido a una cuarentena a la que tuvimos hasta ayer, más flexible, que te deja bailar con el virus hasta que volvemos a tener una situación... Eso te pone en un país de cuarta. Esa idea del estadístico Tomás Puello, De Cuello, español, de Cuello. que vive Sí, pero eso te en Estados lleva- Unidos, la cita Horacio Rodríguez Larreta cuando habla de las estrategias para encarar Le voy a hablar a Horacio para que no la usen porque eso es un error. Te digo por qué. Ahí voy, Roberto. Los países acá se van a dividir en dos grupos. Los que van a manejar la cosa como los indios, con esta, de una manera, con lo que tengas,
como el caso en la India, no tienen ningún recurso, con lo cual en la India van a tener que usar simplemente probablemente danza y martillo, o los países que van a despegar con el nuevo normal. Sí. Si vos no avanzás hacia una estrategia de testeos agresivos y masivos, voy a usar la palabra, y a una estrategia de nuevo normal en la actividad, en el trabajo, no salís más de esta no edad. salís, no. Roberto, decime qué opinas de esto que decíamos recién. Bueno, si no queremos confundir, no hagamos mal el martillo y la danza, pero sí tenemos una caja y la verdad que la única manera es que todas estas herramientas estén juntas para poder controlar la velocidad. Claro. Yo no tengo duda que es una necesidad en este momento. Que la podemos hacer dentro de 5 días, 7 días, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, es una necesidad. Total. Todas estas son herramientas. Paulino, quiero que hablemos de otra cosa que en un momento generó un impacto, que fueron los casos notorios en la política, también en los medios, Sí. de contagio. Sí. Recordemos Insaurralde, María Eugenia Vidal y demás. Contame qué pasó el Congreso ahora, porque ahora el Congreso sesionó semi-virtualmente y hubo contagios y hay varios hisopados por hacerse. Bueno, claro, a partir del contagio de un diputado de La Rioja, de Juntos para el Cambio, lo que ocurre es que a partir de hoy empezaron a hacer hisopados a aquellos que tuvieron algún contacto, aunque sea menor, con el propio legislador en la última sesión presencial. Él vino, estuvo aquí, ahora está en La Rioja, está cumpliendo aislamiento después del positivo, está bien. Y en ese contexto ya se hizo el hisopado de varios diputados, pero son exactamente 20. Y este es el último momento, son 20, no 6, como se había dicho en un comienzo, los que van a ser aislados, o han sido ya aislados, y van a ser hisopados entre mañana y pasado. Estos Y son el los primeros 6. Exactamente. Suárez Lastra, Los Penato y Ritondo, Fernando Iglesias, Ramón y Del Pla, Romina Del Pla. Fueron Todos los primeros. cuales fueron hisopados hoy, salvo Romina Del Pla, que entiendo será mañana. Pero se agregaron más. Se agregaron muchos más. Casese de la Unión Cívica Radical, Brenda Austin, Miguel Base, que se va a hisopar el día miércoles, Fabio Ketplas, cuyo hisopado va a estar mañana o pasado, no le han confirmado. Por suerte, dice, no fue a ver a la madre, muy mayor. Ricardo Burjaile, que va a hacer un hisopado particular él, el diputado de la provincia de Formosa, que por otra parte no puede volver a Formosa, Sí. como tantos otros, porque Formosa cerró por barrera sanitaria el ingreso a la provincia, al igual que Santiago del Estero y San Luis. Y a esa lista hay que sumarle también a Jorge Enríquez, Pablo Torello, el propio Álvaro González, que va a ser hisopado mañana, Maxi Ferraro, Juan Manuel López, Maquieira e incluso, como habíamos dicho, Karina Banfi. Claro. Está con su familia, Bien. aislada en una habitación, el resto de su familia en el resto de la casa. El hisopado se lo van a Había una foto del diputado riojano en la sesión del jueves. Ahí lo tenemos, Ahí está. sentado, sin barbijo. Sí, con barbijo. en Y la el pera. barbijo. Mirá el- Fernando Iglesias. Y el diputado Mirá. de Iglesias con el barbijo tapando de la pera, que debe ser un nuevo método para. Claro, perdón, me para equivoqué. no El que va contagiarse. caminando es Fernando Iglesias. Claro. Sí. Saad es el diputado que está abajo. que es el- Exactamente. Este es el diputado el que Con dio coronavirus. positivo. Con coronavirus. Claro, sin barbijo. presidente del PRO de La Rioja. El otro lugar también complejo, Chaco, Javi. Digamos, algunos hablan de la bomba viral Chaco, ¿no? Sí, ¿por qué traemos a colación Chaco? Porque el presidente iba a viajar mañana al Chaco. En medio de este desastre y con Chaco volviendo, como el AMBA y como zonas de Neuquén y de Río Negro, a la fase 1, el presidente iba a viajar al Chaco, lo anunció el propio gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que iba a visitarlo el presidente a un operativo sanitario, justamente, cuando el presidente recibió el pedido expreso de la Unidad Médica Presidencial para que no se moviera de Olivos, no para que no vaya al Chaco, Sí. para que no salga de Olivos. ¿Me dejás que haga un aporte? Los otros días que hicimos la cobertura de, como le gusta decir a Mauro, el portón verde de Olivo, la cantidad de autos que ingresaban. Digo, ¿no sería también hora empezar a controlar la cantidad de gente que circula por Olivo? Yo sé que es abierto, pero digo, muchísima gente. Acá tenés la 10ª provincia en habitantes pero la tercera en La contagio. tercera en contagio. Es la tercera en contagio después de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 289 casos por millón. Es alto, Carlos, este índice. Claro que sí. Fíjate que la cuarta- La situación de las provincias en el Chaco es muy grave. Y en Neuquén está empezando a ser una... Claro, fíjate muy que preocupante. Neuquén, que es la cuarta en contagios, tiene menos de 200 por millón de habitantes. 2.000 cava y 600 gramos Exacto. para que tomemos nota Para que de- tomemos- Pero claro,
Comparemos. Chaco. Tienen. 100 muertos. Sí. Y 2.000 infectados. Y es la primera en infractores de incumplimiento. De incumplimiento de la cuarentena. 19.000 infracciones libró la justicia chaqueña y aún así, mirá estos números. Con probation, ¿no? Muchas resuelto mediante la Absolutamente. probation. Ahora, Roberto, ¿cómo haces para aislar? Creo que fuiste vos o Regazzoni, perdón, no me acuerdo, que hablaban de la necesidad de, como estrategia, aislar geográficamente una provincia como Chaco, que es un centro complicado de contagios. ¿Cómo se hace eso? Creo que lo habló el doctor Regazzoni. ¿Y cómo se hace, Carlos? Claro, una de las cosas que se está usando se llaman aduanas sanitarias o cordones sanitarios. Por ejemplo, ahora en China, en Beijing, hubo un brote y se aisló el sector del brote. También eso se hace, no es fácil. Primero hace falta, pero es mucho más sencillo a aislar un barrio que aislar una provincia o una ciudad como se está haciendo en este momento. Claro. Además, otra cosa que nos está faltando que es el censo de síntomas. Nosotros en una mañana censamos todos los hogares de la Argentina. Fíjate si en una mañana tuviésemos un censo de síntomas. Todas las personas de las áreas comprometidas, en este caso el AMBA, se les pregunta por teléfono o presencialmente, habrá que ver la estrategia, si tiene o no alguno de los 13 síntomas que se asocian con esta enfermedad. Muchos intendentes lo hacen en los barrios eso hoy. Claro, pasa que es así y es muy loable, pero pensemos en el esfuerzo. Un intendente lo hace a 1.000 hogares por día en el mejor de los casos, claro, bueno, y hay 146.000 hogares en su municipio. Pero, Carlos, vos sabés que hay mucha gente que no quiere decir los síntomas y que los tiene, particularmente en los barrios vulnerables, porque tienen miedo, primero, que los aíslen, segundo, no saben a dónde los van a llevar, tercero, tienen miedo que los estigmaticen dentro del barrio. Es muy difícil de manejar eso. No es que vos lo llamas por teléfono y te van a decir, sí, dice, efectivamente tengo fiebre, tos, pero mira la Villa 31, garganta. Se aguantan y hasta salen a trabajar. Tienes toda la razón del mundo. Los intendentes lo están manejando muy bien en el conurbano. Y fíjate en la Villa 31 con referentes locales. Coincido contigo, lo que dices es muy importante. La estrategia de aproximación habrá que buscarla, pero hay que hacerlo. Bueno, quiero tomar como norte las dos opiniones de dos médicos que han opinado distinto a lo largo de este tema, que son Regazzoni y Debag, que dijeron hay que cumplir la cuarentena. Es un momento de cumplir la cuarentena. Después, caja de herramientas al estilo de Debag. Hay varias cosas por hacer. Trazabilidad, aislamiento y detección masiva, mayoritaria. Masiva. Yo no querría sumar un poco más de zozobra para preguntarle a los dos, pero hoy leí, no sé qué grado de verosimilitud tiene esto, que en China apareció una nueva gripe que se transmitiría de porcinos a humanos y que tiene potencial de nueva pandemia. Yo quisiera hacer un comentario sobre eso porque creo que a la gente puede intranquilizar esto. El reordenamiento viral en Asia, entre los animales y entre los cerdos, de los virus de influenza, transforman a lo que se llama reordenamiento viral de influenza. Esto pasa cada tanto. Ahora, no esto siempre termina en pandemia. No siempre se traslada desde los cerdos a los humanos y de los humanos se replican a otros humanos. Si este caso ocurriese y esto pudiese ocurrir una pandemia, yo le puedo dar la tranquilidad, después de trabajar durante 10 años en el mundo con virus aviares y vacunas de influenza, puedo decirle que es muy fácil hacer una vacuna para un virus aviar, como el H1N1, que en 4 meses se hizo una vacuna, el mayor productor de vacunas del mundo, la hizo en 3 meses y medio en el 2010. O sea, es preocupante, hay que monitorar, hay que hacer el monitoreo, pero realmente la probabilidad es baja. Y si pasase, es fácil, las vacunas serían fáciles. Le pueden volver a poner el graph de asesor presidencial porque yo acabo de nombrar, Roberto. Yo acabo de nombrarte honoris causa. Gracias, Doque. Muchas gracias a Roberto y gracias a Carlos también por haber estado con nosotros. Digo, en esto que es el anticipo de lo que será el miércoles de la cuarentena más dura. Acuérdate, todos tenemos que tramitar el permiso. Hago un stop aquí porque quiero hablar de la economía un poco. Te la regalo también, contarla de alguna manera que no sea dificilísimo, Maxi. Sí, lo que contábamos, una caída muy fuerte del nivel de actividad. Argentina está volviendo, te diría, este año al nivel de actividad que había. En este momento estamos con el nivel de actividad que había en el año 2004, es decir, la economía se ha encogido y obviamente la población sigue creciendo todos los años 1%. Va a llevar mucho tiempo recuperar. Y sobre todo, me parece que en el gobierno hay una idea de que si cierran la renegociación de la deuda, que están encaminando la contrarreloj, en algún momento
rápidamente la economía puede empezar a despegar. Y esto no es una salida como en el 2002. No, lo que quería mostrarte es... Venga, vení porque para mí, yo me mareo con... No, con esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando con la economía y el gasto público, lo que es el gasto COVID. Fíjate. ¿El verde qué es? Ingresos. El verde es los ingresos del Estado. El verde es los ingresos del Estado. Mirá lo que ha pasado con los ingresos del Estado para abajo. Claro, nominalmente en mayo fueron iguales que en mayo del año pasado, con 45% de inflación. Los mismos pesos con poco poder de compra. Y este es el gasto público. La recesión derrumbó, nadie está pagando impuestos. El rojo es lo que gasta el Estado, el verde es lo que le entra al Estado. Y esto es lo que esto es lo que gasta el Estado, básicamente, el impulso por el gasto COVID, todos los planes de asistencia. En mayo estuvimos casi duplicando el gasto público del año pasado. Es decir, se duplicó el gasto público y fíjate la recaudación, para abajo. Claro. Para abajo justamente porque nadie está pagando impuestos, porque la recesión está generando que hay una morosidad que se ha disparado. Todo en el medio es el déficit fiscal que genera la pandemia, la crisis, la cuarentena. Y todo esto se está financiando con emisión monetaria. Lo estamos contando, no hay otra forma. Se está financiando emitiendo pesos desde el Banco Central. Nosotros mostramos el otro día los últimos números. Ya han emitido, mirá, el número está actualizado ahora, 1.145.000 millones de pesos. Aumentaron fuerte también en junio, no habíamos mostrado el número, 1.145.000 millones de pesos en 4 meses. Es decir, Argentina viene con un... Claro. Y tomo aquella flecha que nos enseñaste, que es lo que le prometió para Guzmán todo a el los año. acreedores. Para todo el año dijiste que ibas a emitir 900.000 millones de pesos. Este iba a ser el déficit de todo el año. Estoy arriba de 200.000. Y ya estás en 4 meses superando largamente lo que tenías que emitir. Entonces, hay una situación muy, muy delicada. Eso ha generado, como te contaba, que además el Banco Central tenga que salir a emitir fuertemente LELIQs para pagarle 38% a los bancos, para que no te corren los depositantes, porque si no bajás la tasa de interés que los bancos le pagan a los depositantes, te corren al dólar. Es decir, este es el récord de LELIQs. Alberto Fernández pensaba que iba a desactivar las LELIQs y se han disparado las LELIQs que el Banco Central tiene que colocar a los bancos para que todos los excedentes de pesos que tengan los bancos ahora se lo presten solo al Banco Central. 2 billones. Exactamente, más de 2 billones de pesos. El Banco Central le paga 38% de intereses a los bancos se dan vuelta y le pagan 30% a los depositantes para que no corran al dólar. Una calecita financiera que ha generado un derrumbe nuevamente del crédito. Hay un problema, que si de nuevo todos los bancos le están prestando al Banco Central, que se lleva los pesos para pagarle 38% y para retener a los depositantes pagarle 30%, el crédito no se puede recuperar. Y si no se puede recuperar el crédito, evidentemente esta economía no tiene una salida. ¿Y por qué le están pagando 38% el Banco Central a los bancos y los bancos 30% de depositantes? Pues la única forma de sostener a los depósitos. Quedarte en el peso. Claro, de que se queden en el peso. Fíjate cuando le estaban pagando menos del 20%, los depósitos empezaron a correr. Le pagaste más tasa de interés con cepo y ahora están los depósitos nuevamente recuperando. Pero es la única forma que se quedan los depositantes y no corren al dólar. Ese es el plazo fijo mayorista. Veamos la curva distinta del minorista. El minorista más o menos estuvo, pero igualmente en abril hubo una salida de depósitos minoristas al dólar. Y bueno, lo que te decía, con estas tasas de interés no podés reactivar el crédito. El Banco Central está viendo con el gobierno si esta semana se anuncia algún tipo de estímulo crediticio, pero el único crédito que podés dar tiene que tener subsidio estatal y garantía estatal. Si no, los bancos no prestan, porque le están prestando al Banco Central. Fíjate la curva de créditos, ahí lo tenemos. Se reactivó un poquito el crédito con el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos. Se reactivó un poquito con el adelanto a las empresas. Exactamente, estos eran los créditos a las empresas. Se reactivó un poco cuando el Banco Central el Estado puso la garantía estatal, pero fíjate en mayo el crédito volvió a caer. Vuelve a caer. Porque exactamente, los bancos ya no tienen fondos para prestarle a las empresas. Pero mira el préstamo al consumo, claro, derrumbado. Bueno, el crédito al consumo ha caído más de 40% en términos reales los últimos 2 años. Este es el crédito sin ninguna garantía estatal directo a los consumidores. Un crédito personal, un crédito prendario, un crédito para consumir. Fíjate, no hay forma de que se recupere. Entonces, estamos en una calecita de la cual es muy difícil salir. Me parece que el gobierno tiene que redefinir rápido una salida. Estos eran los niveles de morosidad. Fíjate los niveles de morosidad antes de la cuarentena, son los últimos datos del Banco Central. 12% la morosidad de créditos en la industria, 12%. ¿Sabes cuánto era esta tasa de morosidad hace 2 años? No. Menos del 1% en la industria. Se multiplicó por 12 antes de empezar la cuarentena. Imagínate ahora, no tenemos los datos oficiales, pero ha volado. Y la tasa de morosidad en la construcción o el comercio está 10-11%. Antes de la crisis del 2018 era menos del 1%.
Es decir, si vos no reconstituís el crédito, si vos no generás confianza para que los depositantes no te corran permanentemente al dólar, no hay salida posible. Y eso, obviamente, el cierre de la renegociación de la deuda va a ser muy importante, pero me parece que Alberto Fernández tiene el chip en la cabeza de que la economía está como en el 2002. Y está peor que en el 2002. Está peor en el 2002. Es decir, que no alcanza solo con renegociar la deuda para salir adelante. Tenés que presentar un plan, tenés que generar expectativas y tenés que marcar un sendero de salida. Por eso se reactualiza el tema del impuesto a la riqueza, que acá debatimos un montón con uno de los autores. Y este fin de semana en el Cohete de la Luna, Berbisky pone fecha, 14 de julio o 17 de julio, ¿sale sí o sí como el Kini? ¿Sale? Bueno, entra, digamos, más que Tienes razón, entra el proyecto. Entra el proyecto, sí, efectivamente, hoy me lo confirmaban los autores. No lo llames impuesto porque no es contribución especial por única vez. Sí, a un aporte extraordinario, como sea, más allá de que hoy decía Burgueño que tiene razón, digamos, el tratamiento va a ser el tratamiento de un impuesto, pero no se va a presentar como un impuesto porque sería... Sé que acá también vas a objetar que nunca en la Argentina nada es por una única vez, sería por una única vez un aporte que harían las grandes fortunas, más de 11.000 personas, el 0,24% de la población, arrancando en un piso de 200 millones de pesos, digamos, que tengan en... El que tiene 200 millones paga. Persona, no estamos hablando de empresa, la persona que tenga más de 200 millones, esto también es en bienes muebles e inmuebles, pero calcularle el valor fiscal que nunca es. Ahora, ¿cuál es el punto? Va a ser específicamente dirigido para cuestiones particulares. No es que va a haber esa plata, se va a poder gastar en cualquier... A una renta general, no. No. ¿Te acordás que se había hablado en un momento? No, eso no va a pasar. Es para urbanización de barrios carenciados, fomento de pymes, adquisición de material médico, que no estamos hablando barbijos y delantales o... No, estamos hablando de tomógrafos, por ejemplo, post pandemia se está pensando en esto, y un fomento a los proyectos, esto es lo último que se sabe, vinculados a la extracción de gas, esperan recaudar 3.000 millones de dólares. Me queda tema espías y temas Carrió, que reapareció, los miro a Mangel y a Calvo porque ellos tienen estos temas. Apareció Elisa Carrió. Por tuit, desde Exaltación de la Cruz, su chakra, mandó un mensaje ayer que dice que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir. ¿No le pidió eso a Mauricio Macri, no, con lo del espionaje? Estamos bien hoy, prometo para mañana el tema espías con un gran cuadro para poder charlarlo con Mangel, pero reiteremos lo que pasó con el pádel. El Paddlegate, hubo un llamado 134, alguien dijo hay 30 personas jugando al pádel, cuando llega a Gendarmería encuentra 16, el juez va a estar investigando esas 16 que estaban jugando, entre esas 16 que estaban efectivamente, una era Fernando Lauría, secretario general y de Economía de Tigre, que fue separado de su cargo, y otro cargo que quedó vacante es el extenista Luis Lobos, el subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Pensá que es el que tiene que ir a los clubes a decirles si abren o no abren, y aparentemente habría estado jugando al pádel y dio una explicación rarísima. Dijo, ante las versiones de público conocimiento en las que me veo involucrado en una posible violación de la cuarentena, presento mi renuncia. Es raro. Es raro, ¿no? Es como, bueno, si me enganchan y por las dudas, si me engancha una cámara, me voy, digamos. Pero no dijo, estuve, no estuve. Lo cierto es que se especulaba con que el juez iba a investigar a más gente, si pudo haber estado ahí. Va a ser como los que estuvieron ahí, infraganti jugando pádel. Mañana espía, sí o sí. Reiteremos, Nacho, todo el mundo debe renovar su permiso para circular a partir del miércoles. Sí, hay hasta mañana a las 23:59 para sacar el nuevo permiso para poder circular a partir del día miércoles. Gracias a todos, gracias doctor Regazzoni y Paulino, muchas gracias. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, será hasta mañana.